Aquí tenéis a Ellen White cuando ya era una anciana. Sabéis que murió a los 87 años, en 1915. Y de la cual hemos visto escritos tan impresionantes que nadie puede negar su veracidad con el cumplimiento que vemos cada día. Vamos a leer precisamente de uno de sus libros, de sus primeros libros, Patriarcas y Profetas, donde nos narra la historia desde el origen del hombre hasta una cierta cantidad de profetas, y después ese libro tiene una continuación que es Profetas y Reyes, que es la continuación hasta prácticamente los tiempos de Jesús. Vamos a leer el capítulo 6, iremos deteniéndonos a veces mientras vayamos leyendo, como hicimos en anteriores conferencias, y nos trata directamente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y Enoc, del cual antes hemos también mencionado algo. Adán tuvo otro hijo, que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre: Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esto se registra en Génesis 4:25. Es interesante las palabras que aquí utiliza Eva. Simiente en lugar de Abel. Recordemos que en Génesis 3:15 se hace la primera profecía donde dice la guerra que habría entre los descendientes de Satanás y los descendientes del pueblo de Dios, o sea, los hijos que no siguen lo correcto y los que siguen lo correcto, hasta llegar al Mesías, donde hay el gran conflicto y donde se decide la suerte de toda la humanidad de todos los tiempos. Es muy importante conocer que Jesús venía de la simiente precisamente de Set. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Os vais a sorprender cuando veáis qué descripción se da de Adán. Ellen White escribe sobre ello, y entenderemos cómo la tierra verdaderamente estaba habitada por gigantes. Gigantes en comparación con nosotros, evidentemente. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Esto es interesante. Si nos damos cuenta, ya los hijos de Adán y Eva heredan la tendencia ¿a qué? ¿Al bien o al mal? Al mal. El pecado ya ha quedado registrado en nuestros genes y nuestra tendencia natural ya no es el bien, como era la de Adán y Eva antes del pecado, sino nuestra tendencia natural ya es el mal. Y debemos luchar contra eso. Acerca de la creación de Adán se dice: a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5, 1 y 3. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Una vez más nos sale la palabra conocimiento. Recordad que en una anterior conferencia estuvimos hablando precisamente de ese conocimiento. ¿Recordáis las palabras de Oseas? ¿Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento? Pues había una línea genealógica que lo tenía. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios, y trabajó, como Abel lo hubiera hecho de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Ya nos está refiriendo que él seguía, pero los demás hermanos no, ni sus descendientes. Por eso intentaba encauzarlos en lo correcto. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová.
Génesis 4:26, interesante, ¿eh? Comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se iban multiplicando, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra, las dos simientes. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. El sábado no fue un invento para los judíos, el sábado se dio en la creación. Por tanto, es para todos los hombres, no solo para judíos. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber, que los preceptos divinos son sagrados e inmutables, y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Digamos que la marca de la bestia ya estaba en los orígenes de los tiempos. Solo los guardadores del sábado seguían lo que Dios hacía o quería para ellos. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Esto es interesante, ¿eh? Démonos cuenta cómo Caín es el primero en fundar una ciudad. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo, o sea, Satanás. Fue el líder de ellos, Caín. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. ¿Veis sus descendientes qué hicieron? Un progreso terrenal y material. ¿Qué es esto? Pues una buena civilización, no es otra cosa. Pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Y esto se escribe en Hebreos 11, 13 y 16. Qué curioso, ¿eh? El pueblo de Dios llevaba una vida natural, mientras los otros se apiñaron en ciudad. Interesante este concepto, ¿eh? Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Evidentemente, los otros eran más. Ellos eran solo de un palo de la dinastía, por decirlo de algún modo, ¿no? Los otros eran más y se extendieron más, y fueron cada vez más hacia ellos, que estaban separados porque ellos no querían ser paganos. Y al final se vieron obligados a tener que retirarse a las montañas. Vayamos aprendiendo las lecciones, porque la historia siempre se repite.
Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Ya sabéis, esas pequeñas transigencias, bueno, un poco con ellos no pasará nada. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6.2. Aquí las personas que quieran seguir diciendo que eran ángeles caídos, lo tienen muy mal. En el contexto que Ellen White misma cita, dice que estos hijos de Dios eran los descendientes de Set, no ángeles caídos. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, que se registra en Judas, versículo 11. Es interesante, los hijos de Set siguieron el camino de Caín, se habían corrompido también el pueblo de Dios. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia, se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1, 21 y 28. Es lo que posteriormente también el apóstol Pablo dice, y a lo bueno llamaron malo, y a lo malo bueno, ¿no? Ahora parece que las cosas malas debemos aceptarlas como algo normal. Va en contra de lo que sabemos que debe ser, pero es igual, todo es normal, y todo es bueno. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Es impresionante, ¿eh? Adán se dio cuenta de cómo había metido la pata haciendo entrar la destrucción en la tierra, el mal, con su pecado. ¿Y qué quiso hacer? Combatir, poniendo freno al mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado, y lo repetía a las generaciones que se sucedían. A sus hijos y a sus nietos, hasta la 9ª generación, pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley, y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero sólo unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Lo de Adán fue un martirio. Esos 900 y pico de años que vivió, 935, para él fueron un suplicio, intentando mitigar el mal que había hecho, y encima tenía que soportar los reproches de los demás que le culpaban a él de, mira, somos así por culpa tuya, ¿no? Eso no debería ser nada fácil, ¿eh? La de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín,